baja importante en el riesgo país. Vamos a comunicarnos ahora con Ramiro Tosi. Vamos a analizar este último punto que puede ser clave para lo que viene en el año financiero 2025, ¿no? Ramiro, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día Fernando y Mariano, buen año para ambos, ¿cómo están? Bien, muy bien y buen año para vos también. Arrancamos este año, que esperemos que sea bueno para todos, con esta noticia del préstamo repo que obtuvo el Banco Central con 5 grandes bancos internacionales. Si bien el monto desde luego es reducido, no es significativo, 1.000 millones entre 5 bancos de la talla de Santander, JP Morgan, Citi, etcétera. Digo, ¿cómo hay que analizar la llegada de este dinero? ¿Cómo hay que interpretar que la operación se haya hecho justo en el comienzo del año y antes del pago de los 4.500 millones? Exacto, bueno, ahí digamos lo que vos podés de alguna manera interpretar de esta maniobra del Banco Central, que recordás ya se venía hablando el año pasado, por lo menos en los últimos 4 meses, que estaban las negociaciones abiertas, pero que dado el nivel del riesgo país argentino, el gobierno no quería convalidar tasas de 2 dígitos en este costo que al final del día es un financiamiento, porque digamos, básicamente lo que se hace se toma plata dejando como garantía títulos, ¿no? Lo mismo que en el mercado bursátil se llaman cauciones bursátiles, ¿no? Donde uno toma prestado pesos y deja como garantía acciones o bonos argentinos. Por un lado busca reforzar las reservas del Banco Central. Recordemos que a fin de año las reservas habían perforado el nivel de los 30.000 millones, o sea, habían retrocedido a un nivel desde abril del año pasado, habían cerrado en 29.607 millones, por un factor, te diría, más bien técnico, que tiene que ver con que justamente estos mismos bancos que mencionaste, que muchos operan en Argentina, los encajes en dólares que les solicita el Banco Central, en lugar de dejarlos depositados en el Banco Central, digamos, lo trasladan al exterior porque para ellos, en sus casas matrices, es más costoso dejar esos dólares depositados en Argentina que en alguna entidad financiera de primera línea del exterior, por un tema de fraccionamiento de crédito. Eso hizo que, digamos, perdieras más o menos como unos 1.800 millones de dólares de reservas. Al otro día, el primer día hábil del año, se recuperó totalmente, digamos, ese nivel. Y la sorpresa fue, bueno, justamente al día siguiente, cuando vimos que las reservas subieron casi 1.070 millones, eso claramente no tenía que ver ni con una revalorización del oro, ni del yuan, ni de compras en el MUL, lo que hace que claramente lo que refleja es el efecto de este financiamiento. Hoy de nuevo tenés las reservas casi cerca de 33.000 millones de dólares, y la otra parte es, por un lado, atemperar lo que va a ser la caída de reservas después del 9 de enero, como bien decía Mariano, por el fallecimiento del presidente Carter, el 9 de enero se decretó feriado bursátil en Estados Unidos, con lo cual ahí ese es el día que vas a ver, digamos, depositados los fondos, tanto en Argentina como en el exterior. Lo que son bonos extranjeros, tened en cuenta que de los 4.300 millones, más o menos unos 2.300 están depositados en el exterior. De ese total, te diría que hay cerca de 2/3 partes son dueños argentinos, o sea, son argentinos que tienen bonos globales, por ejemplo, que son los que se pagan en el exterior, con lo cual la caída en las reservas de esos 4.300 millones probablemente sea menor, te diría en el entorno quizás de los 1.500, 1.700 millones de dólares. El resto te va a quedar o como dólar MEP, o sea, dólares dentro del sistema financiero argentino, o una parte, digamos, de esos dólares que cobran los argentinos en el exterior, capaz que lo traen a sus cuentas comitentes, digamos, convirtiendo esos dólares estable a dólar Claro, MEP. pero, Y la pero otra cosa es que lo el cierto, gobierno... Ramiro, allí, perdón, lo cierto allí es que aquellos que decidan no reinvertir en bonos o que, digo, marquen otra... Ah, perdón, ahí perdimos el contacto con Ramiro Tosi. Vamos a tratar de restablecerlo. Era un punto, un detalle muy importante el que estaba marcando, porque es qué cantidad de dinero de esos 4.500 millones de dólares totales que involucra este pago van a quedar
en los Estados Unidos y qué parte de eso queda o no queda en las reservas. Claro, Es una distinción central. Por eso el dato importante que él daba, que de la parte del exterior de Estados Unidos, 2/3 está en poder de argentinos, ¿no? Claro, con lo cual eso sí, digamos, son argentinos que prefieren esperar un poco, quedarán dentro de las reservas, solamente caerán las reservas en la medida que esos inversores reciban ese dinero y al mismo tiempo decidan quitar de sus propias cuentas esas divisas y llevarlas hacia otra inversión. Pero lo cierto es que gran parte de eso, como explicaba Tosi, están en manos de argentinos, y si están en manos de argentinos es de esperar que haya reinversión. Al mismo tiempo allí hay otro punto ahí, mientras restablecemos el contacto con Ramiro Tosi, hay otro punto que viene por el lado de qué bono elegir para los que reinvierten, ¿no? Es mejor ¿Bono opción, o acciones por claro, ahí? pero No, digo, también. para el que siga apostando a la deuda argentina, es mejor opción seguir con los bonos cortos, los bonos que rinden, que vencen en 2029 y 2030, que empiezan a devolver todos los semestres una porción importante, o tal vez la parte más larga de la curva, donde no está esa devolución de capital, pero sí claramente hay un cupón más jugoso, un cupón más interesante. Porque es otro gobierno, ¿no?, el que lo debería pagar. Exactamente, y el capital se pagará durante otro gobierno. Allí Sí. habrá una duda sobre la cual seguramente estaremos hablando mucho tiempo. Ramiro, ¿nos escuchás bien ahora? Ahora sí, volvimos. No, te Bien. decía, por un lado... El punto era cuánto va a quedar, digamos, hay una parte de eso que va a seguir formando parte de las reservas. Si el inversor no decide quitar los dólares ni reinvertirlos, eso se mantiene dentro de las reservas. Exacto, esos son lo que llamamos los dólares MEP, ¿no? Como van a ingresar en cuentas locales, si el inversor se lleva, por ejemplo, esos dólares de la cuenta comitente o de la cuenta bancaria donde tenga depositados los bonos a su caja de ahorro en dólares, te van a quedar dentro de las reservas brutas. Por eso decíamos que de esos 4.300, en una estimación, si querés, conservadora, podríamos decir que alrededor de la mitad de esos fondos van a quedar como reservas brutas del Banco Central y por lo tanto no te van a bajar tanto las reservas. La otra pata del repo justamente tiene que ver con el Banco Central tratando de anticipar, si querés, lo que es julio, ¿no? En julio es el otro cupón por el mismo monto de renta de amortización, y ahí, después de las compras que estuvo haciéndole el Tesoro al propio Banco Central, quedaban por cubrir unos 1.700 millones de dólares del pago total de julio, con lo cual, con esta operación, ya prácticamente queda asegurado el pago, quedaría esos 700 millones que hoy mismo a la mañana ya se está hablando de un segundo repo que podría venir, digamos, prontamente, con lo cual de alguna manera lo que quiere hacer el gobierno es blindarse de alguna manera financieramente para asegurar en 2025 el pago, dar la señal a los inversores del exterior sobre todo y consolidar, como decía Mariano, la baja del riesgo país, que probablemente esta semana perfore los 600 puntos básicos, o el viernes quedó muy cerca, y veamos, te diría en el próximo mes, que algo que va a ser, digamos, bastante particular, ¿no? Si el riesgo país a lo largo de enero, que probablemente suceda, vuelve a los 500 puntos básicos, es el mismo nivel de riesgo país que Argentina tuvo cuando salió a tomar deuda, justamente el mismo ministro Caputo, en ese caso era ministro de Finanzas, en el 2016. La primera emisión que se hizo fue con un riesgo país de 506 puntos básicos. La gran diferencia de ese momento a hoy es que la tasa del Tesoro americano en ese momento estaba por debajo del 2%, y hoy está arriba del 4%. De hecho, la tasa de 30 años la semana pasada tocó un récord de 4,6%. Eso sube el piso de la tasa para todo el mundo, digamos. Ese dato que das de la tasa de Estados Unidos implica una tasa mayor para cualquier emisor de deuda. Eso te implica que hoy Argentina, aún con el mismo riesgo país que el 2016, estaría más cerca de tomar deuda al 9,25, 9,50, respecto a lo que fue en 2016, que fue una colocación al 7,5%. Por eso probablemente lo que espere el gobierno es o al segundo semestre del 2025 o eventualmente ya, digamos, en el propio 2026. Obviamente que ahí tendrá que calibrar el momento de hacerlo, porque recordemos que el cupón vence el 9 de enero, con lo cual si vos querés salir al mercado para rolear los vencimientos de 2026, tendrías que hacer la operación, digamos, no más allá del
último trimestre de este año. Hablabas del Sí. segundo repo, ¿no? ¿Qué características crees que puede llegar a tener este segundo repo, teniendo en cuenta que el gobierno rechazó ofertas, ¿no? Que tuvo casi 3.000 millones de dólares de ofertas? Bueno, exactamente, lo que uno sospecha es que dentro de esas ofertas probablemente lo que haya, recordemos que el gobierno lo que hizo fue tomar una tasa de interés variable. La tasa, digamos, que se utiliza es la tasa, lo que es el sustituto de la vieja LIBOR, es una tasa variable que todos los días se determina en el mercado de Estados Unidos, se llama SOFR. Es una tasa justamente en la que los bancos se prestan fondos dejando como colaterales bonos del Tesoro americano, o sea, activos más seguros del mundo, y concertó la operación a esa tasa, que se llama SOFR, más un spread de 4,75%. Eso es lo que te da el 8,8% que ustedes mencionaban antes. Entonces, la SOFR a lo largo del año se espera, porque la Fed se espera que baje al menos 2 veces la tasa, te vaya a el 3,75, 4%, o sea, va a ser una baja de tasa de por lo menos 0,5 puntos porcentuales, y en la medida que siga bajando el riesgo país, después de la reinversión de estos cupones, bueno, probablemente pueda salir a un spread más bajo, ¿no? Claro. Recordemos que esta es una operación garantizada, a diferencia de lo que es una emisión de deuda estándar donde no hay ningún tipo de garantía, ¿no? Con lo cual uno podría decir, esta es una tasa que Argentina, digamos, todavía en condiciones normales no podría acceder porque las emisiones de deuda no Claramente. dejan ningún tipo de garantía al inversor. En este caso, la garantía son los propios BOPREAL que entrega el Banco Central. Hubo por estos días una discusión un poco trivial, ¿no? Acerca de si el repo es un préstamo o no es un préstamo. Desde el gobierno había un esfuerzo importante en que no se muestre como un préstamo, pero si tiene cuatro patas, ladra y mueve la cola, es un perro, ¿no? Digamos, si la Argentina está recibiendo dinero, va a pagar una tasa de interés y tiene que dejar una garantía a cambio, claramente es un préstamo, es una operación de financiamiento, aunque técnicamente allí, como lo explicabas, tenga características especiales. Por eso incluso Ramiro habla de financiamiento siempre, no de préstamo, sino de financiamiento. Es que lo es así, y de hecho lo que vos en realidad podés discutir es si esta operación, digamos, mejora o empeora el balance, ¿no? Entonces ahí vos que decís, bueno, Claro. por un lado te aumenta el pasivo, porque vos tenés una obligación con estos 5 bancos, pero al mismo tiempo te aumenta el activo, porque vos tenés ahora 1.000 millones más de dólares de reservas. Entonces, en tanto y en cuanto vos no uses esas reservas, por ejemplo, para atender pagos de importación, etcétera, tu balance queda, digamos, emparejado, pero lo que no quita es que sigue siendo una operación de financiamiento porque vos esa tasa la tenés que pagar, no es que después Lo vence, uses o no devolvés lo los uses. bonos, Claro. lo uses o no lo uses. Y lo que quedó como garantía, y ahí va lo que ustedes venían mencionando, el gobierno dejó como colateral el BOPREAL Serie D, que es un título que vence en octubre del 2027, de ahí, digamos, que es el título más largo que queda. Ese bono hoy está cotizando, para que tengas una idea, por arriba de los $90. Eso lo que hace es que justamente como vos tenés que entregar más cantidad de títulos respecto al monto que te están prestando, ese es el colateral, bueno, tengas que inmovilizar una cantidad menor que si, por ejemplo, usaras, o el gobierno hubiese usado su tenencia de perdón, el Banco Central hubiese usado la tenencia de bonos del gobierno, que están cotizando alrededor del 75%, los BOPREL están cotizando por arriba del 90%, con lo cual la cantidad de títulos que tenés que entregar Y como la garantía tasa es de menor. descuento fue menor. Te pregunto un detalle técnico de esto. ¿Está bien cómo lo presentó el gobierno, en el sentido de que casi no, informó de manera casi informal cuáles fueron los bancos que entraron, dijo cuál fue el monto total, pero digo, ¿tiene que haber de esto algún detalle, decir quiénes fueron las entidades que participaron de esa subasta? Digo, ¿en eso se debería esperar más información o como lo presentó el gobierno está bien? Mirá, lamentablemente, a diferencia de las operaciones de deuda pública que tienen que pasar por el Congreso y después se hace una licitación pública y uno obtiene mucha más información, las operaciones de administración de reservas del Banco Central tienen digamos, tienen menores requisitos de información y conocemos mucho menos. De hecho, recordad que tenemos un swap con China donde ni siquiera sabemos cuál es la tasa, digamos, que se está pagando, tampoco Exactamente. sabemos si se hicieron operaciones, por ejemplo, que a veces se hacen de
toma de préstamos con el Banco Internacional de Pagos, que es donde están depositadas las reservas, tampoco conocemos cuál es el tamaño y la tasa de esas operaciones. O sea, en ese sentido, habría que pensar, ¿no?, en la Carta Orgánica del Banco Central, que es el estatuto que rige las obligaciones del central, de dar un poco más de Está bien, información sobre con lo estas cual hay poca decisiones. información, pero es lo que prevé la normativa, es lo que prevé la Carta Orgánica del Central. Ramiro, por último, ¿qué pasó con el balance cambiario del Banco Central? Porque en estos últimos días se conocieron los datos y hay una diferencia muy importante sobre lo que pasó al comienzo del año y lo que pasó al final, en el sentido de que el ingreso de dólares del blanqueo fue una ayuda importante para cerrar un año que así todo muestra un desbalance claro, digamos. Hay un deterioro en el sentido de los dólares que ingresan y los dólares que salen del país. Exacto, el Banco Central publicó el balance cambiario de noviembre, siempre tiene un poco de rezago la información, y lo que te muestra es justamente que en los últimos 6 meses el resultado de ese balance cambiario te viene dando negativo, y con ese negativo que venís arrastrando, bueno, afortunadamente para el Banco Central, como en los primeros 6 meses tuviste este diferimiento de las importaciones, en los primeros 6 meses tuviste un colchón donde ese balance cambiario fue muy positivo para el central. En el agregado del año, a noviembre de este año, te queda un balance positivo de unos 2.500 millones de dólares. ¿Eso por qué pasa? Bueno, por un lado tenés 3 grandes rubros. La parte del balance comercial, o sea, exportaciones menos importaciones que se liquidan a través del mercado de cambios, eso obviamente te da positivo. Vamos a tener un superávit comercial récord, eso te da una diferencia positiva de casi Claro. 14.000 millones de dólares. En el segundo renglón, algo que no cambió mucho respecto al año pasado es los pagos de intereses que hace el gobierno, tanto a los bonistas, como veníamos hablando, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, etcétera, más los pagos que hacen en las entidades privadas, ¿no?, que tomaron deuda en el exterior. Y el último, digamos, componente importante es lo que se llama la cuenta financiera, y es la que, como decías vos, permitió revertir esta cuenta bancaria negativa de los últimos 6 meses. ¿Por qué? Porque ahí es donde se registró el ingreso de dólares del blanqueo más todas las emisiones de deuda, tanto a través del mercado bancario, o sea, las prefinanciaciones de exportaciones que tomaron las empresas, más las emisiones de deuda en el mercado de capitales, obligaciones negociables. Eso hizo que esa cuenta, el año pasado te había dado negativo en 13.000 millones de dólares, este año te da positivo en casi 5.000 millones. O sea, ahí tuviste un cambio, digamos, rotundo que te permitió que la balanza cambiaria te quede Claro. con un pequeño saldo Y la positivo. pregunta del millón, ¿no? Para este comienzo del año es, bueno, ahora no vas a tener blanqueo. Con lo cual, digo, ¿qué va a pasar con ese ingreso de dólares, sobre todo en esta primera mitad del año? Se sabe que esas obligaciones negociables siguen, hay muchas empresas emitiendo esa clase de operaciones, pero lo cierto es que el dinero del blanqueo es por única vez. Exacto, nosotros estuvimos haciendo análisis en Sudamericana para estimar lo que sería la balanza cambiaria del 2025, nos da, digamos, un resultado positivo muy pequeño, de casi 400 o 500 millones de dólares. Eso es dependiente, por un lado, de si el gobierno finalmente decide o no mantener el esquema del dólar blend, porque recordá que ahí tenés 20% de exportaciones que no van al MULC, sino que Claro. van a los dólares alternativos. Y por otro lado, la gran apuesta, te diría ahí, para equilibrar la balanza cambiaria, es que los bancos, con ese colchón de dólares que recibieron, por un lado, todavía hay muchos dólares que los bancos no integraron como encajes, ¿no? Recordá que los bancos Claro. recibieron 20.000 millones de dólares, pero todavía tienen depósitos en efectivo por 9.000 millones de dólares. Entonces, lo cual el gobierno espera que parte de esos depósitos en dólares se transformen en préstamos, y al transformarse en préstamos, eso te ingresan en las reservas porque tienen que liquidarlo en el mercado de cambio. O sea, es, digamos, lo que te permitiría compensar el balance cambiario de este año.